Bueno, buenas a todos y a todas las que están acá escuchándonos un poco. Mi nombre es Eduardo Mauricio Tovar, CEO de Maui, y como se han dado cuenta, estamos generando unos episodios y estamos sacando un podcast con diferentes temas, siguiendo nuestra misión y apoyando lo que queremos hacer, que es el emprendimiento. Hoy tenemos a un duro en todo el tema de storytelling, TED speaker, conferencista, eh, líder para toda nuestra comunidad. Y pues nada, aquí es Luis Felipe Barrientos. Barry, creo que Barry, cuéntanos un poquito, preséntate y nada, arrancamos desde ahí porque tú mismo y tu nombre solo se presenta por ti, no hay mucho más que decir, ¿eh? Edgar, gracias. Qué rico estar aquí contigo y con toda la comunidad de Maui, conversando con un tema que es absolutamente apasionante, que es el arte de contar historias. Em, ¿Qué puedo contar de mí? He estado en el ecosistema de innovación y emprendimiento del país bastantes años. He pasado por muchos mundos. He sido emprendedor. Soy profesor de varias universidades de este país. Speaker. Y como tú lo mencionas, hace 2 años hice mi TEDx. Fue lindísimo con el que representa la comunidad TED en Colombia, con Mauricio Salazar. El TED se llama El viaje de la curiosidad, que es uno de los temas que más me apasiona en la vida, la curiosidad humana, las preguntas que nos hacemos, por qué pensamos lo que pensamos. Y bueno, he estado en varias entidades, he estado en Impulsa Colombia, trabajando todos los temas de innovación, escalamiento empresarial. Estuve en Connect, Comité de Universidad Empresa Estado, una ONG que convoca a universidades, a empresas para desarrollar la ciencia, la tecnología y la innovación. Estuve al frente también de un gran evento llamado Starco. Hice la edición del 2023 en una compañía llamada Starter Company y desde hace un año dedicado full time a ser un speaker internacional, viajando por América Latina, por todo Colombia y fascinado con 3 temas que me apasionan: el arte de contar historias, el liderazgo y el trabajo en equipo, que es otro tema que me encanta, y hablar de innovación y pensamiento creativo. Así que pues muy rico estar aquí contigo conversando, un tema que me conmueve el alma y que estoy seguro que les va a encantar. Muchas gracias, Edward. No, muchas gracias a ti, Barry, y pues digamos que rápidamente te cuento que nosotros en Magui pues estamos luchando contra un mito que se ha generado y es crear empresa y crecer es difícil, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, en todo el mundo. Y nosotros queremos romper eso desde quitar el conocimiento y darle tiempo a las compañías, a los emprendedores, a las empresas, y hacemos todo por ellas, ¿no? Desde todo el tema del back empresarial, todo el tema de contabilidad, impuestos, nómina, asesoría legal, asesoría financiera, todo este detrás que le quita tiempo a los emprendedores y a las empresas para que se concentren en lo que saben, ¿no? En lo que tú también sabes hacer mucho, que es innovar y crecer. Detrás de eso, hemos creado el podcast. Este va a ser nuestro segundo episodio y va a empatar muy bien. El primero estábamos hablando de cómo crecer 10x en ventas. Y uno de los temas que veíamos ahí es todo el tema de la oferta de valor y comunicar la oferta de valor, que a veces no es lo mismo que la propuesta. Y cómo comunicarla mejor a través del storytelling, que es una herramienta gigante y que nos va a ayudar un montón. Y acá entrando un poquito como a este tema, y tú que has sido formador de líderes, lo que dijiste, tu text speaker detrás de todo esto nos apasiona y es, cuéntanos rápidamente por qué es tan poderoso el storytelling en el mundo de negocios, en el emprendimiento, y arranquemos como desde ese lado, y si quieres antes cuéntanos para ti qué es storytelling, que muchos lo sabemos, pero escucharlo de ti seguro nos va a abrir la mente, ¿no? Bueno, muchas gracias, que es una pregunta poderosa. Pues el storytelling, como sus palabras lo indican, de story and telling, es el arte de contar historias, pero de una manera que conecte con las emociones de una audiencia. Esto es súper importante. ¿A quién le vas a hablar? ¿Qué le quieres decir? Y esto obviamente tiene diversos campos de acción. El marketing, ya la gente no quiere solo comprar cosas, sino también las historias que te cuentan detrás de estas cosas que tú estás consumiendo, comprando. Obviamente desde la orilla de lo que vemos en el entretenimiento, el cine, los libros que nos gustan leer, la manera como nos comunicamos. Definitivamente contar historias es cuando tú llevas un mensaje, transmites un mensaje de manera memorable y atractiva hacia otro ser humano que te está escuchando, con un fin de que esa historia le pertenezca después a quien te escucha, ¿no? Lo que se conoce como un llamado a la acción. Y me hace pensar mucho en la película Il Postino, no sé si la viste, es una película clásica, cuando Pablo Neruda se va a vivir a Italia en el exilio, se vuelve amigo del cartero del pueblo
y el cartero le robaba las poesías para enamorar a una mujer en el pueblo. Y Pablo Neruda se da cuenta y le dice, ¿usted por qué me roba las poesías? Y el cartero le dice, Pablo, las poesías no son de quien las escribe, sino de quien las necesita. Entonces, y Pablo, no, pues tiene todas razones, yo por eso es que soy poeta. Entonces, realmente contar historias tiene que ver con eso, con conexión emocional, con atreverse a que esas historias generen impacto en quien te escucha, ¿no? Y eso sirve para todo. Si tú eres un emprendedor, quieres contar la historia de tu negocio, o si estás vendiendo un producto o servicio, o si quieres inspirar a tu equipo, verdaderamente matizar historias tiene mucha relevancia. Dice Jerome Brunner, un psicólogo, que tiene un libro que se llama La fábrica de las historias, que una buena historia genera 22 veces más impacto que cualquier otro medio de comunicación, Wow. 22 veces más. ¿Por qué? Porque mueves todo en el cerebro. Primero mueves la oxitocina, mueves la memoria, mueves el lenguaje, mueves lo visual, mueves el cerebro y eso hace que sea memorable. Entonces, es un arte. Al final la pregunta es un arte de comunicar con impacto. Ok, interesante, interesante porque estás hablando del tema químico y la reacción de las personas a esto y el 22 veces más impacto, eso es un número que hay que tener en el radar y Sí, creo que total. esto lo hace especial en el mundo de negocios, en el mundo del emprendimiento. No sé si algo más vea súper especial a nivel negocio, emprendimiento, a nivel empresa, usar el storytelling, aparte de lo que nos acabas de contar. Completamente, completamente. Pues un emprendedor, eh, cuando hace un pitch de negocios, pues tiene que enamorar a una audiencia, tiene que enamorar a un inversionista, tiene que enamorar a un ángel y enamorarlo desde muchos niveles. Primero, presentándole un muy buen problema. ¿Y por qué hay pie en el juego? Porque está enamorado de ese problema. Segundo, ¿cuál es su vocación frente a ese problema? Es decir, cómo lo está viendo, porque su emprendimiento resuelve ese problema de manera impactante, memorable. Entender también cuando uno ve ese problema y ve a ese emprendedor comprometido, pues muy bien, cuál es el negocio, cuál es el tamaño del mercado, el famoso TAM, SOM, toda esta historia de entender dónde está el campo de juego. Si hay competidores, genial. Nuevamente, pie en el juego, quién es la competencia y qué está haciendo diferente, cuál es su propuesta de valor. Uno de los temas más importantes, cuál es el equipo de trabajo detrás, porque al final emprender es eso, es una aventura. Y quiénes están comprometidos en esa historia, qué tanto conocen del tema, cómo van a jugar ese partido para ganar y qué viene. Obviamente, entre más interesante sea el negocio, es decir, si ya hay tracción, si ya hay números que demuestren, si ya hay un producto mínimo viable, eso va a generar impacto. Pero también, ¿cuál es el sueño? ¿Qué pasa si este emprendimiento se hace realidad? ¿Cómo esto cambia el mundo? ¿Cómo cambia el mundo de los negocios? ¿Y cuál es el compromiso personal frente a ese emprendimiento? Entonces, al final vendemos energía. No solo es la argumentación de qué se trata mi emprendimiento, sino la energía y el compromiso para que las cosas pasen. Y el equipo humano detrás, el roadmap financiero y hacia dónde vamos con el negocio y cuáles son los pasos a seguir. Y también entender muy bien la otra orilla, entender a quién le estoy hablando, quién es ese inversionista, quién es esa audiencia, ¿sí? En qué ha invertido, hacerse preguntas, porque te van a preguntar de todo. Entonces, adelantarse y que parte de tu historia sea esos argumentos que te pueden llegar a preguntar, porque parte de que un emprendimiento arranque, el capital de trabajo dicen que son las 3 Fs, ¿no? Friends, Family and Fools, ¿no? La Sí, familia, los amigos y los tontos que invierten. Bueno, pero básicamente es un capital a veces personal. Entonces, si tú quieres tener socios en tu negocio, porque al final un inversionista es un socio, ¿a qué tipo de socio quieres atraer? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Y ahí está un buen pitch de negocio en el mundo del emprendimiento. Hay una frase que me encanta de Carl Jung, el famoso psicólogo, que dice, el mundo es una historia y nosotros somos parte de ella. Y yo creo que un buen emprendedor lo que hace es eso, es hacer que la historia genere resonancia en quien la escucha y que quiera tener un segundo espacio de conversación, que diga, oye, qué interesante lo que hace este emprendedor, quiero saber más. Hagamos un debido proceso, un due diligence, quiero entender su data, sus números, pero el primer acto de una buena historia es un acto de seducción. Y ahí está el tema, ¿no? Y claro que claramente, sí. sí, Sí, exactamente. sí, sí.
Digamos que yo veo el storytelling desde muchos campos, desde lo personal, desde negocios y demás, pero bueno, acá digamos que enfocándonos un poco más en el tema de negocios, cómo o veo el storytelling mejor, no solo con el visto de negocios, sino en todo el tiempo. Uno es al interior con el equipo, cómo lo estoy haciendo, cómo lo estoy organizando. Dos es hacia el exterior y no solo el inversionista, sino nuestros clientes, nuestros usuarios y demás. Y para todo funciona y todo tiene un deber ser, ¿verdad? Y enfocándonos un poquito en esa primera parte al interior, ¿cómo crees que un founder puede usar el storytelling en su día a día para conectar la cultura de su empresa con su equipo, comunicar el equipo y hacer que todo esto tenga un match detrás de? ¿Cómo lo ves desde ahí? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo usamos? Hay una frase de Maya Angelou, una escritora muy famosa, que dice: la gente olvida lo que dijiste, olvida lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo le hiciste sentir. Entonces, pues hay muchos tipos de storytelling y hay que entender, tú acabas de plantear, es que la historia también depende de una audiencia. Entonces hay un storytelling personal, por ejemplo, cuando tú involucras tus relatos personales, tu experiencia, tus anécdotas, lo que te ha pasado en la vida, y tú lo transmites a través de diferentes medios, en LinkedIn, en un blog, en un ámbito empresarial. La gente quiere conocerte, la gente quiere saber quién eres tú como ser humano, ¿sí? Y esto uno lo puede llevar a las conversaciones del día a día de los negocios. Hay otro tema que es el storytelling transmedia, ¿sí? Y esto es muy utilizado, es que pues las historias hoy viven en diferentes plataformas. Y como tú dices, una cosa es el cliente interno, otra cosa es el cliente externo, otra cosa es los aliados, otra cosa es cómo me relaciono con el ecosistema. Entonces el storytelling transmedia es una invitación a que cada plataforma tiene unas reglas de juego, unos formatos, ¿no? Estoy detrás de a veces para contarte, a veces uno ve una película y esa película viene un libro, pero después termina un videojuego, pero después viene una serie web, pero después vuelve y se agarra con el libro, pero no es lo mismo hablar en LinkedIn que hacer un 140 caracteres en Twitter, no es lo mismo usar TikTok, que hoy estamos hablando de microlearning. El storytelling transmedia es una invitación a que hay diferentes lenguajes de comunicación a la hora de conectar con la audiencia. Pero tú me decías la pregunta sobre el tema empresarial, pues también está el storytelling de marca, ¿sí? ¿Y qué quieres de tu marca? La marca tiene que tenga atributos de persona, que sea un tema de generar conexión emocional con tu audiencia, que es Magui, por ejemplo. Yo te escucho es, maestro, usted enfóquese en lo importante, de todo lo demás me encargo yo. Yo voy a hacer que emprender sea para usted una experiencia memorable y yo lo voy a apoyar en ese sentido, ¿sí? Entonces, todos vendemos un producto o servicio y alrededor de eso pues están por qué lo hacemos, nuestros valores, qué experiencia ofrecemos. Entonces, eso es lo que uno espera. Entonces, ya detrás de eso viene la capacidad de conversar con los equipos. Yo necesito sacar lo mejor de la gente, que la gente esté motivada, inspirada, conectada, vibrando con lo que significa esa organización, y que esa marca no solo represente lo que representa hacia afuera, hacia el mercado, sino también lo que representa hacia adentro. ¿Sí? Pensar diferente, la hospitalidad, cambiar las reglas del juego del mundo. ¿Me entiendes? Cada marca tiene su esencia. Entonces, uno como líder lo que tiene que hacer es entender el contexto. Y ese contexto depende con quién estás conversando. ¿Sí? Claro. Entonces, de eso se trata un poco el tema. Ok, no, buenísimo, buenísimo. Aquí voy mezclando un poquito temas Por como supuesto, personales y buenísimo. empresariales detrás de, pero aquí quiero hacer un alto con el tema de empresarial y preguntarte cómo encontraste el storytelling y qué te motivaba y para ti, cómo llegaste a ese detrás de un poquito para entender tu historia y desde ahí conocer un poquito el storytelling de Barry. Bueno, muy bien. Pues, pues ya ves que tengo un problema de adicción a comprar libros. No leo todo lo que compro, pero sí yo leo bastante. Y recuerdo que hace 15 años, una tía, en una Navidad, jugamos Amigos Secretos en la familia. Entonces decidimos que cada quien da un buen regalo y ya está. Entonces eso evita el problema de uno estar comprando 20 regalos para la familia. Y una tía me regaló un libro que me cautivó. Y este libro fue el primer libro que tuve storytelling. Se llama Convencer a la gente contando historias. Wow. Es de un señor llamado Richard Maxwell y Robert Dickman. El libro está descatalogado, ya no se consigue, pero si lo ves en PDF algún día, por favor, bájate, lo que es un tema sensacional. Y este libro propone un método, y el método es fascinante. Para mí es uno de mis métodos estrella para hablar en público, para hablar de liderazgo, para hacer un pitch.
y es usar los 5 elementos de naturaleza. Y los 5 elementos que él propone son el fuego, la tierra, el agua, el aire y el espacio. Y cada elemento tiene una esencia. Él dice, cuando tú arranques una historia, arranca con fuego, con pasión, gánate al público en los primeros segundos, presenta a tu personaje. Segundo, pues viene la tierra. Bueno, ¿y quién es ese protagonista desde el cual se va a contar la historia? ¿Qué sienta, qué piense, qué le duele? La tierra, pon los pies en la tierra, ¿no? Okay. El tercer elemento es el agua, ¿no? Como un tsunami, el conflicto. Si no hay conflicto, no hay historia, ¿sí? Si se evapora, entonces necesitamos un conflicto poderoso. El cuarto es la inspiración, el aire, cuando nuestro héroe o nuestro protagonista se enfrenta contra ese conflicto y sale victorioso o no, no sabemos, pero hay una confrontación y esa viene algo que se llama la transformación de nuestro personaje. Y finalmente viene el espacio, el cierre triunfal, las conclusiones, la moraleja, lo que aprendió nuestro personaje. Entonces, esto sirve para todo, sirve para inspirar, si eres líder, sirve para hablar de, como decía ahorita, el storytelling de tu marca. Y hay un tema muy importante, es que tú me preguntabas por mí, pues llegó ese libro y empecé a obsesionarme, dijo, oye, ¿qué es esta maravilla? Y empecé a hacer talleres esto en el mundo corporativo y me di cuenta que era una estrategia para liderar, que era una estrategia para construir marca, que era una estrategia para sentarme a escribir en redes sociales, que servía para todo. Entonces me volvió un tema recurrente y empecé a obsesionarme. Hoy tengo, si te dijera, más de 30 libros del tema. Y curiosamente, pero 30 no está repetitivo, ¿no? Verdaderamente siempre estoy aprendiendo de cómo generar esa conexión emocional porque cada libro te da cosas, ¿no? Hay libros que te enseñan que uno puede usar el poder de los datos para contar historias, ¿no? Que se llama data storytelling, ¿no? Pero que tú puedes hacer esto en temas del ámbito cultural, pero que también, mira, por ejemplo, aprendí algo que se llama el arco narrativo inverso. ¿Has escuchado hablar de eso? No, De las nada. películas de Quentin Tarantino. Tarantino. Sí, Bueno, Tarantino empieza por el final, ¿sí? sí, Entonces ya, tú ya. escuchas una voz de una mujer en una situación difícil y arranca la frase, la venganza se sirve en un plato frío. Y escuchas a una mujer y de pronto la primera imagen es a Kill Bill, ¿no? Una mujer postrada en el suelo con su vestido de novia y dice, quiero escuchar esta historia. Y el mensaje, y esos diálogos que son memorables. Entonces, a mí me ha acompañado toda la historia, toda la historia de mi vida, el contar historias porque me encanta el cine, me encanta la literatura, porque me encanta hablar en público, porque soy profesor. Entonces, lo he matizado alrededor de todas las cosas que he vivido. Sería como ese viaje que he hecho con el mundo del storytelling en mi vida. Interesante, súper interesante y en ese intermedio nos diste un paso a paso para ir utilizándolo, ¿no? Ahí robándote de una vez información muy valiosa. Y en ese orden de ideas, contando historias, algo me parece muy interesante y que a muchos emprendedores les he visto que les falta ahí fuerza es contar la historia con los clientes, pero no solo contarla por contarla, sino realmente contar algo que capte la atención del cliente y que genere confianza detrás de, porque esa confianza es la que hace que el cliente siga con uno, que haya retención detrás de él. Y si lo llevamos allá, es cómo hacemos para hablarle al cliente desde ahí, desde ganar su confianza, desde decirle nosotros somos y que realmente captemos la atención y no, ese es otro que dice lo que dice todo el mundo. Pues hay una palabra varias palabras muy poderosas detrás de una buena historia. Primero, la autenticidad, y es la energía que estás transmitiendo. ¿Sí? Aristóteles hablaba de 3 conceptos muy poderosos, el ethos, pathos y logos, ¿no? Entonces él decía que el ethos es la credibilidad y confianza de quien cuenta la historia, la energía que está pasando. Y eso se siente, porque uno al final uno está poniendo su energía al servicio de la historia. Lo segundo, el pathos. El pathos tiene que ver con las emociones, los valores. ¿Tú en qué crees? ¿Por qué le estás apostando a eso? Y además hay una cosa que sucede en el cerebro humano, y es que las historias prenden diferentes regiones cerebrales, ¿no? El lenguaje, las emociones, la imaginación. Entonces, ¿eso qué produce? Al final, hay una universidad americana que dice que se aumentan los niveles de oxitocina, ¿sí? Y que es la hormona vinculada a la empatía y la confianza. Entonces, si tú generas eso, pues inmediatamente la gente dice, te quiero escuchar. Hasta aquí van dos de las terceras partes de la historia. La tercera parte, según Aristóteles, es el logos, y el logos es la información, los datos, ¿sí? Es decir, uno no solo tiene que convencer desde la emoción, desde la energía, sino con argumentos y hechos y datos que demuestren por qué ese problema hay que medírsele. Yo qué estoy haciendo al respecto, por qué por qué me interesa, qué impacto quiero hacer, cómo voy a transformar la realidad.
porque no solo se trata de la solución, se trata de cómo estoy enamorando al otro del problema, porque hay una oportunidad. Entonces, es el juego en el mundo de los negocios, porque al final las historias que hacen, pues hacen que el otro retenga mejor información, ¿cierto? Estamos de acuerdo. Claro, clarísimo. Pero más allá de eso, es, venga, ¿cuál es la intención? Entonces, de eso se trata un poco, porque al final, si bien es cierto que el storytelling es una herramienta de conexión emocional, se trata desde, pucha, ¿cuál es tu mensaje? ¿Qué le quieres decir al otro? ¿Qué va a hacer el otro después de que te escuche? Entonces, para un emprendedor necesitas matizar eso para entender que su emprendimiento es una historia, que él es ese protagonista de esa historia o su cliente, y que tiene una oportunidad muy linda para que su negocio crezca, es que se vuelve una historia que está en la boca de otro, ¿sí? De un inversionista, de un cliente, de un aliado. Ahí está el juego. Ok, no, eso es interesante porque dijiste, oye, tienes que tener la historia, pero la historia tiene que tener llamado a la acción. El call to action famoso que siempre hablamos, pero que a veces se pierde y se desaparece. Y esa es la intención que queremos hacer, que el call to action lleve a que alguien haga algo, pero que haya conexión detrás. Y hablaste de varias cosas. Una es, hay que saber contar la historia, hay que organizarla, estructurarla y decir por qué. Pero una cosa es lo que yo estructuro y lo que pienso y otras cosas cuando yo lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, cuando me paro enfrente, digo, voy a contar la historia, voy a pararme enfrente del cliente, del inversionista, del equipo de trabajo, del que sea, seguro la embarro. Y hasta ahí puede estar terminando todo lo que hice. Entonces, en esa experiencia que has tenido como formador de líderes, de speakers, todas tus presentaciones que han hecho, ¿cuáles son esos errores épicos que a veces ni nos damos cuenta que hacen que todo se vaya, por decirlo de alguna forma, como al caño y se quedó mi historia por ahí? Entonces, ¿cuáles son esos errores que tenemos? Pero lo más importante, ¿cómo los evitamos? Buenísimo. Pues lo primero es práctica, práctica y práctica, ¿sí? Y entender que esto es un proceso evolutivo. Y cuando uno se baja el escenario, pedir feedback, pedir retroalimentación. Oiga, se entendió lo que estaba comunicando. Okay. Manejar los nervios es un arte. Hay una palabra que representa el miedo a hablar en público, glosofobia. Y eso se cura de muchas maneras, ¿sí? Primero, enfrentando ese miedo. Okay. ¿Y cómo? Pues antes de empezar, claramente con técnicas de respiración, la posición del héroe, estando como en presencia de que lo que voy a hacer es importante, y de querer transmitir la información desde algo que es una palabra muy bonita, desde la vulnerabilidad. Hay una mujer que se llama Brené Brown, ha escrito muchos libros del tema, tiene una charla TEDx y varios libros del tema, y ella habla de la vulnerabilidad y la conexión humana. Dice que el storytelling nos permite conectarnos emocionalmente con los demás, y la vulnerabilidad genera esa autenticidad. Entonces, de hecho, tiene una frase muy linda que dice que las historias son la herramienta más poderosa para conectarnos los unos con los otros. Entonces, volviendo al ser humano que está ahí contando una historia, para mí es practique, 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 y si lo hace mal, no pasa nada. Sienta la historia. Hay una película que me fascina de 1992 que se llama Perfume Mujer con Al Pacino. Hace un teniente coronel ciego que es una pesadilla, que se lleva a un joven a que lo cuide. Y recuerdo que hay una escena memorable donde llegan a un restaurante muy elegante, se le acerca una mujer muy linda y le dice, oye, se llama Donna, la mujer le dice, ¿bailas tango? Y me dijo, no, nunca he bailado, a mi esposo no le gusta, que es el que ya viene a la mesa, venga, le saca a bailar tango. Y baila un tango memorable. Pero antes de empezar a bailar, esta mujer le dice, tengo miedo a equivocarme. Sí, y Al Pacino, que reinterpreta a este coronel, teniente coronel, dice, lo bonito del tango es eso, que si te equivocas no pasa nada, solo sigue bailando. Entonces, es hacer conciencia. Yo le digo a la gente cuando está contando historia y se me están reando, yo le digo, tango, tango, siga su historia, tranquilo, tranquilo. Nadie sabe lo que usted va a decir, nadie sabe sin usted. Entonces, desenrede, fluya, se enredó, no pasa nada, siga bailando, esto es un tango. Lo bonito de contar una historia es sentir el tango, sentir que si te enredas, pues hombre, desenrédate y sigue fluyendo. Nadie sabe lo que vas a decir. Lo importante es manejar los nervios conectando con lo que uno quiere decir, pasando energía. Y cuando uno entiende, tiene esa convicción, pues las cosas fluyen. Y por supuesto, como cualquier cosa en la vida,
práctica, 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 reunirse con amigos, ensayar, 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 hasta que esto sea natural, fluido, pero sobre todo en presencia, pasando energía. Ahí está como el mejor consejo. Ok, ok, ahí reparafraseando entiendo uno de los errores que yo también me pasó y me pasa un montón. Yo sé que lo que acabo de decir no era parte de la historia, pero, hey, siga, avance, avance, avance. Y una vez Hágale, se queda, hágale. una vez se queda, y otro, retomando tus palabras, es que la historia no sea tuya o que no la sientas tuya detrás de, creo que hace, y algunos he visto, oiga, yo tengo la historia, esta es la historia que voy a contar y yo pero no veo que sea tu historia o que sea lo que viene detrás y la conexión. Y creo que ahí la podemos embarrar un montón de acuerdo a lo que estabas diciendo, ¿verdad? Sí, y ahí caigo en la nota, es sentir tus palabras, sentir lo que estás diciendo, ponerle esa emoción, comprometerse con, con las ideas que uno está expresando. Tiene que ver con eso, ¿sí? Es hablar en presencia, hablar en conexión, en saber que al final no se trata de ti, se trata del otro, el que te está escuchando. Con que uno te esté escuchando y le generes resonancia, por eso la palabra resonancia es muy importante, resonar en el otro, ¿sí? Ok, Entonces, es un compromiso con uno mismo, pero para entender, oiga, aquí lo importante es que yo voy a pasar energía con esto que quiero decir, ¿sí? Y eso se coge con práctica y ya está, ¿sí? no, Pero también seguro. con la conexión de cómo quiero transmitir la historia. Ok, buenísimo. Ahí, Barry, un poquito de historias de las que te han pasado y me gustaría, normalmente todo el mundo habla de las historias de éxito, pero casi a pocos hablan de las embarradas. Entonces me gustaría que me contaras dos. Una donde tú digas, mira, esta historia la embarré, hice todo mal o hice esto mal, debía haberlo mejorado y después me di cuenta por X o por Y. Ahorita si quieres también te cuento una muy, muy curiosa que nos pasó. Y otra, una historia donde diría, mira, esta fue una historia excelente, teníamos este reto y hicimos este proceso con esta historia, contamos esto así y la sacamos del estadio, que nos quieras compartir ahí rápidamente para aprender de las dos. Bueno, voy a empezar con la de éxito. Em, estaba, estaba en una entrevista, apliqué para trabajar en una multinacional americana llamada 3M hace 15 años y pasé los filtros. 3M es una multinacional americana en más de 130 países. Dicen que un ser humano promedio en la Tierra interactúa cada 7 segundos con un producto 3M y yo me presenté para un cargo de mercado. Mi última entrevista fue con un señor llamado Andrés Bejarano, el vicepresidente de Industria y Transporte. Me cita a las 7 de la mañana en su oficina. Me pone un café y me dice, bueno, aquí todo el mundo ha hablado bien de usted. Cuénteme usted qué hace. Y yo para esa época había hecho dos cosas en mi vida. Había trabajado para una revista llamada Axis, así que empecé a sacar mis artículos de mi revista, se los pone sobre el escritorio. Y había trabajado para Artesanías de Colombia. Me le empecé a contar historias. Y este hombre se voltea y me dice, usted está sobrecalificado para ese trabajo. ¡Wow! Y yo en ese segundo me tiré la entrevista, pero en ese segundo se me ocurrió decirle, ¿y usted sabe por qué la Vía Láctea se ve como una mancha? Y el tipo se echó para atrás y me dice, ¿y qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Y yo le dije, tiene todo que ver. La Vía Láctea se ve como una mancha porque estamos dentro de ella. El planeta Tierra está dentro de la Vía Láctea y vemos una mancha. Pero si saliéramos de la Vía Láctea, veríamos las estrellas. Yo soy un tipo que muestra estrellas. ¿Sí? Usted ¡Wow! está solo viendo la mancha. Le di la mano y le dije, gracias por la entrevista. Y me fui, literalmente. Una hora más tarde me dijeron, bienvenido a 3M. ¡Wow! Ahora, la historia corta, Interesante. 15 días antes, estaba tomando un café con mi suegro y me dice mi suegro, Barry, ¿usted sabe por qué la Vía Láctea se ve como una mancha? Y yo, no, ¿por qué? Ah, porque estamos dentro de ella. Yo, ¿qué es esta sensación de historia? Algún día la voy a utilizar. Yo le digo a la gente, sea coleccionista de historias. Cuando uno colecciona historias, uno sabe cuando una historia buena le va a salvar la vida, ¿no? Una historia de fracaso, tal vez a nivel personal, familiar. Esta me encanta contarla porque yo entrené a mi hija a pensar diferente. Como soy profesor de creatividad, cada papá tiene un sueño. ¿Sí? La mía es que se volviera rápida, que hiciera preguntas sugerentes, que se le ocurrieran ideas locas. Tengo una hija divertidísima, ya es adolescente. Pero la historia corta es que cuando tenía 3 años, descubrimos que tenía una condición que se llama integración sensorial. ¿Sí? Y para esa época ella era una chiquita súper despierta, súper ágil. Y los psicólogos que la empezaron a ayudar, me digo, su hija es demasiado creativa, no sabemos cómo ayudarla. O sea, literalmente tiene una respuesta para todo, nos embolata. Y claro, mi esposa y yo estábamos miércoles. O sea, haber desarrollado una habilidad, porque le desarrollé la habilidad de chiquita, Claro. se volvió un problema para un tema que era comer bien.
Entonces le tocaba cobrar las sopas. No, esto fue un drama salvaje y pasamos por todas las emociones humanas. Y llegamos a una terapeuta sensacional que nos ayudó a manejar el tema psicológicamente. Y nos dijo, mire, muy sencillo, métanle una manzana en la lonchera que algún día se la va a comer. Entonces, bueno, esta manzana llegaba intacta a la casa, ¿no? O sea, llegaba a la lonchera por la mañana y 3 añitos, imagínate, en su jardín infantil y llegaba la manzana perfecta. Y un día nos para en la puerta de la casa. Paren un segundito, con mamá, esta jardinerita rosada, una chiquita de 3 años, una cosita con sus colitas, pero con un carácter. Abran ya esa lonchera. Entonces, abrimos la lonchera. Saquen ya esa manzana. Y mi esposa saca la manzana. Un momento. Mi Wow. esposa que cae en cuenta de lo que estaba pasando dice, ¿por qué tengo que sacar la manzana a la lonchera? Dame un argumento. Se voltea a mi hija. Mi hija dice, ¿ya sabes lo que le pasó a Blancanieves? Wow. Entonces, claro, yo me morí de la risa, le dije, ya, saca la manzana, y mi esposa me dijo, no, esto es tu culpa, yo no, nos toca ponernos creativos. Por ejemplo, a mi hija le fascinaba el huevito, le fascinaba, entonces yo le rolé el huevito, y la espinaca no, pero huevo con espinaca sí. Entonces, básicamente la invitación a mi hija fue, bueno, nos tocó retarnos con la comida y hacer creativos. Entonces, muchas veces las historias y las maneras, por más chistosas que sean, también nos enseñan cosas. Y lo que hizo mi hija es, ¿usted cree que yo soy creativo? Bueno, lo reto a que sea más creativo a ver cómo va a hacer que yo coma lo que yo no como. Y ahí está el cuento, ¿no? Ok. Entonces, fue una historia de pequeño fracaso de éxito, ¿no? De alguna manera. No, buenísimo. Interesante, interesante. La mía, que es como un fracaso, pero de aprendizaje impresionante y es súper resumida. Estábamos en un auditorio hablando de qué hacían las compañías y salimos a hacerlo y dijimos nosotros hacemos esto. En el público había uno de nuestros clientes y el público dijo, pero ustedes no hacen eso. Yo, ¿what? ¿Qué pasó acá? Entonces ella dijo, ustedes lo que hacen, pues para mí es esto. Nosotros, ok, está diciendo lo mismo, pero Sí. nosotros le estábamos diciendo un poco más técnico. Ella lo dijo palabras normalitos de una persona que no es técnica en lo que nosotros hacemos, le decimos, oye, la estamos embarrando, tenemos que irnos por acá porque aquí no estamos hablando de lo que tú dices. El público es importante. Yo le Tal. hablo a alguien y es importante y siempre hablamos con la gente y es, oye, si vas a ir a hablar con alguien, prepárate. Si vas a hablar con un gerente, tienes que saber qué necesita. Si vas a hablar con el de recursos humanos, el que necesita. Si vas a hablar con el financiero, eso nos pasó, y imagínate, pues, colorados en medio de un montón de gente y nosotros invitados ahí, y el cliente nos dice eso de primera mano, pero nos despierta. ¿Y eso qué quiere decir? Nosotros a veces nos enamoramos de nuestra misma historia y no la creemos y no la decimos tanto que para nosotros es súper clara, pero para el resto del mundo no. Y lo que tú dices, practica, dilo, y está atento a lo que te está diciendo el detrás. Y aquí voy en la siguiente pregunta y es, ¿cómo estos emprendedores y esta gente que está trabajando en el ecosistema emprendedor, los empresarios, cuando están hablando, cómo empiezan a mejorar esas habilidades y qué consejos hoy les darías para que digan, oye, haz estas una, dos o tres cosas para que empieces a mejorar la forma en la que cuentas tu historia y conectes con tu público, según el público que tengas enfrente, ¿no? Es una pregunta espectacular y bueno, lo que acabas de contar también fascinante porque también la propuesta de valor no solo es lo que uno crea, es lo que el otro percibe, ¿no? Yo Exacto. tuve mi emprendimiento y antes de responder tu pregunta, conocemos el Business Model Canvas de Osterwalder. Tiene Sí. dos variables importantes, todas son muy importantes, pero la primera es lo que se conoce como la propuesta de valor. Y es, ¿cuál es tu propuesta de valor? Yo le dije a mis socios, cancelemos esa vaina de propuesta de valor. Entonces, ¿cómo así? Yo cambiémoslo por algo diferente. Propuesta de pasión. Hagamos algo que nos conmueva en el alma. Segundo, no tengamos segmentos de clientes. Entonces, ¿cómo así? ¿Pero qué vamos a hacer? Tranquilos. Tengamos segmentos de amigos. Vendamos la gente que nos guste, que nos caiga bien, que vive con nosotros, porque un mal cliente hace uno pasar aceite también. Sí. Entonces, escogamos bien a nuestros clientes, escogamos muy bien lo que queremos comunicar. Y esos dos ingredientes muy importantes, el quién y el cómo y el para qué, como el famoso Golden Circle de Simon Sí. Sinek. Entonces, frente a tu pregunta, pues que estamos en una era digital y pues obviamente en esta era digital necesitamos entender qué son las redes sociales y cada red social tiene una forma de comunicar y da igual si usas, si estás en un podcast, pues tienes la oportunidad de generar una inmersión, una conversación cálida, empática, pero si tú estás en TikTok, pues tienen que ser videos cortos con historias breves y memorables para que la gente las quiera compartir. Es que yo creo que
El secreto es eso que tú comunicas, la gente lo quiera compartir. Y mira esto, en el marketing digital, un contenido con una historia que sea memorable tiene 43% más probabilidad de ser compartido, ¿sí? Sí, Entonces, esa expansión de tu historia es muy importante. Eso es por una parte. Y por otra parte, también que a veces el problema de los emprendedores es que están más enamorados de su solución, de su aplicación, de su modo, ¿sí? Que detrás de lo que está haciendo. Y es, tiene que estar enamorado del problema y estar conversando con su cliente y cómo eso que hace estar solucionando ese problema que tiene ese cliente. Y la aplicación, la solución va a mutar, pero lo interesante es cómo yo soy guardián de estar el día a día del cliente. Entonces, si uno es capaz de entender eso, uno va a tener un negocio exitoso, ¿sí? El problema es cuando uno está en el polo opuesto, cuando uno está enamorado de la solución y pierde la voz del mercado, la voz del cliente. Entonces, parte de contar una historia es entender muy bien el corazón de la audiencia, al que uno está hablando, el corazón del cliente, el corazón de la gente que forma parte del negocio. Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? ok, buenísimo, buenísimo. Y esto me lleva a una pregunta de un siguiente punto y es resonancia de largo plazo. ¿Cómo hacemos que esta historia perdure en la mente de nuestro público, ya sea el cliente, el inversionista, nuestro equipo, y que perdure? Porque a veces esas historias uno las escucha y en un tiempo muy corto uno ni se acuerda de qué se trataba. ¿Cómo hacemos que perdure esa historia cuando la estamos contando? Hay una frase de una nigeriana, Chimamanda Ngozi Adichie, que Ok, te la... dice Chimamanda, no cuentes historias para entretener, Ok, cuéntalas para cambiar el mundo, para cambiar la realidad. Entonces, y Barack Obama decía lo mismo, una buena historia puede cambiar el mundo. Es que al final estamos pasando energía, pura energía. Entonces, claramente, en la medida en que uno eh, sea convincente de cuál es el problema que está resolviendo, muestre el involucramiento con el problema, lo conozca a profundidad, con la piel en el juego, pues, y también asimismo está hablando de una solución que está evolucionando, que está pivoteando, que está entendiendo por qué la famosa fórmula situación, problema, solución, ¿no? Pero mostrando también, como decía al comienzo, ingredientes fundamentales. ¿Cuál es tu equipo de trabajo para que esto suceda? Tú como líder, ¿por qué estás en este juego? ¿Y cuál es tu propósito? ¿Sí? ¿Cuáles son los hechos y datos que demuestran que tú la vas a sacar del estadio? ¿Cuál es tu roadmap? ¿Sí? ¿Cómo como persona de negocios estás enfrentando esto? ¿Qué viene? ¿Sí? ¿Cuáles son los hechos y datos que demuestran que tú lo puedes hacer? Y de eso se trata, o que ya lo estás haciendo, porque hoy la etapa temprana es muy importante, pero cuando ya vas avanzando en el negocio, pues necesitas mostrar la solidez de lo que estás haciendo, los resultados. Es que el Excel aguanta todo, el papel aguanta así todo, es, pero vaya y así es. demuestre, ¿sí? Demuestre, ¿sí? Cómo va a transformar la realidad tu negocio. Porque cuando la gente escucha estas historias y ve la energía de la persona, pues básicamente, ¿qué está diciendo? Pues le da relevancia, importancia y dice, esto es una propuesta, una perspectiva única, ¿sí? Me interesa, ¿sí? Me voy a meter la mano al drill, ¿bien? Me lo voy a medir porque me gusta la convicción con la que habla este personaje, ¿sí? Me gusta saber que hay un equipo humano que lo está soportando. Me gusta dar su experiencia y me genera resonancia lo que me está diciendo, ¿sí? Obviamente, ese es un primer elemento. Claramente después hay un elemento posterior y es demostrar con hechos y datos que eso que uno digo es verdad, ¿no? Que es Sí, el famoso debido proceso, ¿sí? Digamos que no hay que tampoco decir que el storytelling no es todo, no. Después viene el tema del momento de verdad cuando uno tiene que mostrar el soporte, la información, por eso se llama el due diligence, el debido proceso, demostrar con hechos y datos que eso que uno contó, efectivamente lo puede uno demostrar, lo puede uno comprobar, porque funciona, ¿sí? Entonces, es el arranque de un buen partido, es el arranque de un buen partido de fútbol, básicamente. Ahí sí, está como el tema. se trata de no mentir, cuenta tu historia. Habla con la verdad, con tu alma, con tu Exacto. veracidad. Con todo esto que acabas de decir, el roadmap, la evolución de los negocios y lo que estamos viendo hoy en día,
nuestro ecosistema está cambiando de forma muy rápida y sobre todo con la entrada de inteligencia artificial mucho más rápido detrás. Obviamente tenemos que empezar a evolucionar nuestra historia y nuestro storytelling de acuerdo a cada etapa. ¿Y cómo empezamos a hacer eso? ¿Cómo nos organizamos para que también crezca nuestra historia y narrativa sin dejar de tener nuestro corazón ahí? Pero ¿cómo empezamos a evolucionar esa historia detrás? ¿Qué tips nos das para saber, oye, en este momento tengo que empezar a cambiar un poco mi historia o cómo lo digo y cómo hacerlo bien para no distorsionar lo que quiero decir también? Em, es una pregunta muy interesante porque hay una cosa muy interesante en el mundo de los negocios y es que pues hay que entender qué variables afectan mi negocio, ¿sí? O qué variables le impactan positivo o negativamente, qué está haciendo la competencia, qué tendencias están viendo en el mercado, cómo es el entorno político, social, ambiental. Todo esto influye en los negocios, ¿sí? Entonces, es el deber del emprendedor estar informado, ¿sí? Y estar pensando qué viene y eso que viene, cómo lo incorporo en lo que estoy haciendo. ¿Listo? Entonces, pues básicamente este boom que estamos viviendo por la inteligencia artificial lleva más de 50 años. Lo que pasa es que estamos enfrentando una era con la inteligencia artificial generativa y ya una de cada 4 empresas en nuestro contexto usa inteligencia artificial. El tema al final se trata de es cómo incorporar esas herramientas de manera efectiva al día a día de mis negocios, ¿sí? Y ahí está la clave. A la hora de contar una historia, claramente usar estas plataformas de ChatGPT, Gemini, Dalí, todo esto funciona. Claro que sí, porque hace que tu historia se enriquezca, fluya, pero hay algo que la inteligencia todavía artificial no va a poder hacer, espero que en mucho tiempo, y es ser empática, pasar emociones, sentir la energía de la persona. Eso todavía corresponde al dominio del humano. Entonces, sí hay unos principios que hay que tener en cuenta que uno se puede apalancar a través de las tecnologías, pero que también dependen de la decisión de quien cuenta la historia. Es, pues hombre, conoce tu audiencia, ¿sí? ¿Qué lo motiva? ¿Qué siente? ¿Qué necesita? Arranca con un engancho poderoso. ¿Cuáles son los personajes de tu historia? ¿Sí? ¿Eres tú como emprendedor? ¿Es el cliente el que está resolviendo algo? ¿Cuál es ese conflicto significativo? ¿Sí? ¿Dónde está el problema que hay que enamorar? ¿Qué emociones quiero tocar y por qué? ¿Sí? Y empieza uno como a tejer esos detalles para que el otro que te escucha, pues dice, oiga, qué interesante lo que está haciendo. Me interesa. Empieza a ver algo que se llama la atención creciente, ¿no? Entonces digo, ¿Ok? ¿qué es este berraquera ahí? Ya me gusta. Entonces, es un juego energético. Que la inteligencia artificial va a meterse en ese juego, no sé, no creo que todavía. Yo Estamos tampoco lo veo tan no rápido, lo, ya, ¿no? todavía no lo veo tan No. probable, pero pues probablemente algún día esa vuelta cambie. Por ahora tenemos un juego, es que ser empresarios, ser emprendedores, es un juego a largo plazo. Hay que estar timoneando la estrategia, hay que estar timoneando nuestro modelo de negocio, pero la esencia con la que comunicamos, eso es lo que hace que haga la diferencia a la hora de hacer un pitch de negocios. Segurísimo. Ya que tocas el tema del pitch de negocios y toda la experiencia que tuviste y en Starco y seguros muchas más, y mucho de lo que nos dijeron es, oye, pregúntale a Barry cuál es la mejor forma de hacer un pitch para buscar inversión. Ese enganche que lo que quiere es buscar una segunda cita para mostrar en un tiempo más largo. ¿Cómo, ¿Cuáles has visto que han sido los que más funcionan de acuerdo a tu experiencia? ¿Cuál debería ser un poco más ese roadmap del pitch de ventas y la historia que vamos a contar, de ventas, no, de pitch de inversión y esa historia que vamos a contar ahí con los inversionistas para llamar esa atención y que nos digan, quiero hablar contigo en una segunda reunión, que ese es el principal Bueno, objetivo. buenísimo. Yo creo que lo primero es la energía, la autenticidad de la persona que habla. Eso genera conexión, una conexión real. La vulnerabilidad con la que estás conversando, o sea, ponerse en escenario de una manera presente. Esto es muy importante porque la gente quiere sentir esa energía de la presencia. Hay temas que hay que entender. Bueno, primero es cuál es esa apertura de impacto, esa primera frase en la que tú vas a decir. Tú puedes arrancar con una estadística sugerente, puedes arrancar con una pregunta muy tesa, puedes arrancar con una confesión personal, pero es gánate al público en los primeros segundos, gánate el privilegio, el permiso social, el que te quieran escuchar. Lo segundo es entender desde qué lugar no va a contar la historia, ¿sí? Es decir, qué mensaje le quieres dejar al otro. Entonces,
siempre toda historia tiene un protagonista. Y ese protagonista eres tú como emprendedor que te pasó algo y llegaste a este cuento. Eso conmueve porque muchas veces, no sé, cuando uno escucha a Laura Velázquez de Arcángel ahí hablando de la historia de cómo se le fue su abuela por una enfermedad prevenible que se pudo haber Claro, evitado y empieza este viaje de ella a entender cómo la tecnología puede cambiar las reglas de juego y cómo la inteligencia artificial puede ayudar a que se detecten enfermedades huérfanas a tiempo, con un mayor nivel de calidad, pues empiezan a decir miércoles, yo quiero escuchar esta historia. Y entonces viene otro elemento muy importante, que es lo que se llama el conflicto, el conflicto que mueve la historia, cuál es el problema o desafío que enfrentan los personajes o que enfrenta este personaje. Y hay que hacerlo con hechos y datos contundentes, hechos y datos, volverse el de experto. Y la gente dice, uy, mira, esto está pasando en la realidad. Y entonces la gente ya como que se mete en esa esfera del problema y finalmente ahí lo que muestra uno es, venga, le cuento, yo que estoy siendo comprendedor, ok, porque mi emprendimiento hace la diferencia, cuál es mi propuesta de valor, ¿sí? Si hay competencia, perfecto, yo qué estoy haciendo frente a la competencia, qué me diferencia, lo que se conoce en el Lean Canvas, cuál es mi ventaja injusta, yo qué estoy haciendo algo que nadie más está haciendo, ¿sí? Muy bien. Obviamente, si ya he hecho productos mínimos viables y tengo hechos y datos para demostrar, genial, muéstralo. ¿Sí? Y después, nuevamente, entender cuál es el detrás de cámaras y para dónde doy esta vuelta, para qué necesito inversión, cuál es el equipo que lo va a hacer posible. Y ya con eso se va subiendo la curva ascendente, donde al final lo que uno quiere un emprendedor es, oiga, ¿y usted con ese emprendimiento cómo va a cambiar el mundo? ¿Sí? ok, Y porque eso que usted está haciendo hace la diferencia. Y eso crea una atmósfera de conversación, una motivación en quien te escucha. Y yo, además otra cosa, ¿cuál es la intención de lo que tú estás haciendo? Mi intención es cuál? Tener una segunda cita, que inmediatamente quieran hacer un due diligence conmigo, que les interese mi producto y entran en mi plataforma inmediatamente y lo quieran conocer. Al final se trata de una conversación inteligente para generar una segunda conversación. Ese es el llamado buen pitch de negocios. A mí me encantan muchas técnicas, porque técnicas para contar historias hay muchas, pero situación, problema, solución, mostrar conceptos. Hay gente que usa metáforas para contar su historia, ¿sí? En qué se parece su historia al mundo de los deportes, al mundo del cine. Básicamente hay muchos recursos, pero lo importante es entender una cosa. ¿A quién le está hablando? ¿Cuál es el mensaje que quiero transmitir? Y por qué yo, y ok, qué hay detrás, y cuál es mi estructura de trabajo, y cuál es mi estructura de negocio, y por qué voy a hacer la diferencia con este negocio. Y esa motivación conmueve, porque al final es que, ay, obviamente, hay que meterle giro y sorpresa a la historia. También la vulnerabilidad es muy bonita, y eso lo lleva a la clímax. Y entonces llegué a esta solución, y mira lo que estoy haciendo, y la gente dice, wow, ya ok, entendí, me interesa. Y al final, lo que tú dices ahorita, el llamado a la acción, ¿cuáles son esas lecciones que aprendí? ¿Qué pasa si este proyecto sale adelante, se hace, se ve la luz del día? Y ahí es donde hace algo que se llama el final emocional de la historia. Y es que la gente diga, necesito saber más, quiero hablar contigo, me conectaste, dame tus datos. Bien, ahí está, el famoso llamado a la acción. interesante. No, interesante, interesante. Me gustaría hacer un ejercicio rápido. De Crear una, una historia en vivo de algo. Ah, voy a pon un inventar tema. algo detrás de, y te cuento por qué el tema. Imagínate que tengo un hijo, tiene 9 años, está a punto de cumplir 10, y yo dije, cuando arranque los 10, tengo que empezar a enseñarle varias cosas del mundo de emprendimiento, de cómo funciona este detrás de, cosa que no me pasó a mí desde pequeño y por eso voy atrás, ¿no? Yo aprendí muy grande este tema porque vengo de otra cultura donde mis papás enseñaban lo que aprendían. Y Sí, también escuché a varias personas buscando ese emprendimiento, cómo enseñamos a los niños a tener cultura emprendedora desde pequeño. ¿Sí? Entonces, si tú estuvieras detrás de ese emprendimiento, digamos que no sé si te pasó con tu peque, pero a mí que yo no tuve esa crianza, ese detrás, no tuve esos mentores que los encontré tardecito, que son importantísimos. ¿Cómo harías para contar la historia? Ya sea, escoge si quieres a un inversionista o al cliente diciéndole, oye, tengo esto, mi idea es enseñarle desde pequeño a tus hijos a tener una mente diferente y pensar fuera de la caja, lo que hiciste con tu hija. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo contarías esa historia? Y tú escoges si quieres al inversionista para buscar inversión o al cliente para buscar generar ventas. A mí particularmente me gustan más los clientes porque el capital más lindo que uno puede conseguir es el de sus clientes. genial. Eh, Escuchándote,
inmediatamente cuando uno es un coleccionista de historias, empiezan a llegar cosas a la mente. Entonces, algo me pasó con alguien y que me generó una resonancia fuerte. Entonces voy a arrancar. ¿A qué edad deberíamos empezar a emprender? Después del colegio, después de la universidad. ¿Cuál sería la mejor edad para emprender? Dicen que la mejor edad para emprender está a los 25 y los 30 años, y hay otros que emprenden de los 45 a los 60 años. Gente que emprende cuando sale a la universidad y quiere como proyecto de vida emprender, pero hay gente que después de una vida trabajando en una empresa se detecta una oportunidad del mercado y decide emprender. En ambos casos, yo pienso que ya es tarde. Y esto lo aprendí de una conversación que tuve con un viceministro de Economía de Finlandia, cuando estaba en el gobierno anterior, en una entidad llamada Impulsa. Tuve la oportunidad de conversar sobre estrategias de emprendimiento y desarrollo de país con un viceministro de Economía de Finlandia. Y así que yo le conté, en esa época trabajaba en Impulsa Colombia, y le conté la estrategia del país, cómo estábamos desarrollando el emprendimiento, las regiones y todo lo que estábamos haciendo. Y este hombre, de manera muy amorosa, se volteó y me dijo: están empezando tarde. Me quedé frío. Y sí que le pregunté: cuéntame qué estás viendo que yo no estoy viendo. Y me dijo: perfecto, pues ustedes hablan de emprendimiento cuando alguien ya sale del colegio, cuando sale de la universidad, o cuando después de una vida laboral alguien se detecta una oportunidad y decide hacer empresa. En nuestro país, el emprendimiento arranca en la primera infancia. Le enseñamos a emprender a los niños, les enseñamos el mundo de los negocios, les enseñamos el lenguaje de los negocios. Y cuando llegan a la adolescencia ya son emprendedores. Y cuando salen de la colegio y van a la universidad, ya quieren emprender, ya quieren hacer proyectos de vida, independientemente que no sean emprendedores. Ya la mentalidad está creada. Cuando llegan las empresas, son intraemprendedores, quieren desarrollar proyectos, retar el status quo, pero también están los que deciden hacer empresa y acompañamos ese viaje. Y por eso somos uno de los países más innovadores del mundo y estamos entre los primeros 50 lugares de hace muchos años. Yo, wow, gracias. Poco tiempo después, una emprendedora llamada Karen Carvajalino, de una empresa llamada Business Nation, me dice: Barry, me gustaría enseñarle a emprender a los niños. Yo, ¿qué necesitas y cómo te puedo servir? Pues veo que tú estás en un proyecto nacional llamado Se Emprende. ¿Por qué no hacemos un Se Emprende Junior? Y le enseñamos a emprender a los niños y a los jóvenes y hacerlo digitalmente, porque el problema no es solo enseñar a los niños y a los jóvenes, hay que enseñarle a los padres, hay que enseñarle a la comunidad, hay que enseñarle a los profesores, y formamos más de 2.000 jóvenes de manera digital en lo que es emprender en la costa Caribe, y enseñamos a más de 200 profesores cómo enseñarle a otro joven a emprender, que tiene que considerar, que tiene que desarrollar, cuál es esa mentalidad que tiene que tener. Si hoy queremos tener un país más emprendedor, tenemos que formar a las poblaciones más jóvenes, a la primera infancia, a los adolescentes, que esta mentalidad se instaure en el ADN de nuestra cultura. Y así vamos a tener un país más próspero, porque los emprendedores generan empleo, generan impacto, desarrollo económico, prosperidad. Pero si estas personas también deciden trabajar en el mundo empresarial, ya su mentalidad es otra. Son creadores de realidades y van a hacer la diferencia. Fin de mi historia. Tocaba hacerlo a capela. Claro, me pusiste un tema que rápidamente pude articular. Pero mira, arranqué llamando la atención, arranqué mostrando una situación, me metí en un problema, ¿sí? Tuve un quiebre, presenté un personaje que me rompe la estructura, y luego cuento una nueva realidad, que es la realidad que me está proponiendo o que propuso usted, el viceministro de Educación, que todavía es una realidad que no se vive en Colombia. Entonces, es una forma de contar mi historia. Echa mano de tus recursos propios, de eso que te acompaña en tu historia. ¿Cómo la viste? No, súper interesante. Y sé que van a haber muchos que digan, eso no fue de entrada, pero interesante. Yo quedé sorprendido y quedé conectadísimo detrás de, y porque te dijiste, oye, voy al quién, voy con el mensaje y el por qué yo. ¿Qué pasó el detrás de? Y subiste y bajaste esas emociones impresionante. Y me tenías ahí solo pensando y escuchándote, no pensaba en absolutamente nada más. Interesante y eso me gusta mucho detrás de. Y lo que tú hablas, hay que generar un cierre energético también detrás de y para dónde vamos y esa parte final también me cautivó un montón. ¿Ya? Aquí sí me gustaría de pronto, Barry, que de pronto recapitularas un poco en todo lo que hemos hablado y dijeras, mira, el mensaje que hoy Barry quiere decirle a todo el mundo es este,
y los pasos que les aconsejo para que inicien son estos en el mundo del storytelling y cuenten su historia. ¿Cómo Bueno, condensamos todo este montón de cosas bueno, en me eso? gusta el ejercicio. Primero, yo le digo a la gente cuando va a contar la historia, ¿cuál es tu objetivo personal para hablar en público o tu objetivo para reunirte con alguien que quieres convencerlo de algo? Segundo, ¿quién es esa persona a la que le vas a hablar? ¿Cuál es tu audiencia? ¿Lo conoces? ¿Qué te puede llegar a preguntar? Anticípate, ¿sí? Piensa cómo va a ser esa conversación, cómo lo puedes sorprender, qué le vas a decir. Otro tema muy importante, ¿cuál es tu mensaje? El otro, después de que escuche tu historia, se va a quedar con una frase, 6 palabras de lo que te acaba de escuchar. ¿Cuál es ese mensaje que va a generar una emoción en el otro? Porque lo bonito de una historia es cuando la historia le pertenece a quien la escucha. Entonces uno es un transportador del mensaje. Ahora, desde el punto de vista ya técnico, una historia, pues hay unas etapas que hay que tener en cuenta. La primera es la introducción, ¿sí? Que es esa exposición donde uno presenta el personaje, el escenario, el conflicto inicial, pero también le da cuál es el tono que le va a dar la historia. Y la primera frase es muy importante, la fuerza de la primera frase, porque te vas a ganar el público. El segundo es cuando viene ya el desarrollo de la historia. Eso en inglés los americanos llaman el rising action, ¿no? Cuando tú ya metes a la gente en el conflicto y presentas los personajes, que sienten, que piensan, que les duele, cómo toman decisiones, cuál es la tensión, y vas generando interés porque vas mostrando el punto de vista de la historia. Luego viene, que esta la conocemos todos, el clímax. Mira, aquí tengo una que me hizo Volver al Futuro. ¿Tú te acuerdas de Uy, Volver al Futuro 1, que está a punto de volverse al pasado, 1955, que sus papás casi que no se enamoran porque él se tiró, porque la mamá se enamoró de él y logró que el papá se volviera bien seguro. y Me empieza a las vi cantar toditas, Johnny B. sí. Good, ¿sí? Y en este momento, antes de cantar Johnny B. Good, empieza a tocar, ¿sí? Empieza a cantar y su mano empieza a desaparecer. Y dije, ¿de qué sirve volver al pasado si mis padres se enamoran? Voy a dejar de existir. Y es el clima de la historia. Entonces el clima es cuando generas la mayor tensión, donde el conflicto alcanza su máximo nivel, donde tienes a la audiencia completamente conectada. Y luego viene algo, los americanos llaman el falling action, cuando viene el desenlace, cuando después de ver el clímax, pues nuestro héroe se enfrenta a ese conflicto, lo resuelve y la historia da un giro, ¿sí? Y finalmente a lo que se llama la conclusión, el cierre triunfal, cuando ya tú das todos los cabos sueltos de la historia, donde hay una conclusión que te parece satisfactoria, donde te llevas un mensaje, una lección aprendida, que eso es algo que tienen los emprendedores. Una historia inicia en punta y cierra en punta, tu última frase tiene que conmover, ¿sí? Entonces, ¿qué se necesita para crear una buena historia? Muchas cosas. Pues primero unos personajes fuertes. Esta mañana estoy yendo al gimnasio a las 5 de la mañana, imagínate. Estamos en la misma. Me pongo un TEDx, pongo los TEDx más famosos del mundo. Esta mañana escuchaba a Isabel Allende, ¿sí? Pues haciendo un TEDx divino, uno de los más escuchados en el mundo, y habla de, siempre que cuentes una historia, tiene un personaje fuerte, un personaje que vibre, ¿sí? Un personaje que rompa el status quo, un personaje que tenga una motivación clara. Segundo, ten un conflicto. Sin conflicto no hay historia, ¿sí? No hay historia. Si no hay un desafío a superar, pues se cae la historia. Tercero, muestra tus emociones, tu vulnerabilidad, tu pie en el juego, ¿sí? Tu conexión, tú como ser humano, porque le mediste a ese problema, ¿qué te conmueve? ¿Sí? Y finalmente la estructura, situación, problema, solución, comienzo, uno y desenlace, está bien, eso ya existe, pero hay muchas formas de hacerlo. Vas a comenzar por el final, te vas a volver, o vas a comenzar por qué se creó esta idea y hasta dónde vas. Prueba diferentes formas, pero lo más importante de todo este tema, y es que, como decía Maya Angelou, ¿te acuerdas esa primera frase que te dije? La gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo lo hiciste sentir. Y eso es lo que la gente va a recordar cuando cuentes una historia. Ahí está. Segurísimo, ese nunca olvidarás lo que te vas a sentir, es lo que me pasó en la historia que te conté. Ustedes no hacen eso, y que al momento en que ella dijo lo que hacíamos, el público, ¡ay! Yo lo necesito. Yo decía, Buenísimo. ella me contó la historia de que debíamos contar. Y detrás de, pues Barry, te quería decir, como a todo buen coach, hay que decirle, recomiéndame libros, recomiéndanos. Te Wow. diría, si te parece, te voy a pedir tres y tres, uno para principiantes, otro para más avanzados y otro de otro tema que tú digas, mira, súper interesante acá, tú que tienes una colección de libros Bueno, me encanta. importante. Me encanta que lo digas porque voy a ir con
pues de hecho lo tenía aquí a la mano. Sí, la gente, oiga, pero ¿qué leo? Hay muchos libros de storytelling. Este me cautivó, Storytelling Contigo. Este lo escribió Paul Nussbaumer Knaflic. Este libro es una joya, sobre todo que es un libro que muestra cómo contar la historia paso a paso, pero además gráficamente el libro es súper bonito. Sí, Interesante. entonces, claro, ¿por qué? Porque es un libro muy técnico, pero también te muestra también cómo contar una historia de una manera, además es una delicia leerlo, sobre todo entendiendo que no se trata solo de contar una historia, también cómo lo vas a contar visualmente, cuál va a ser tu postura corporal, cómo va a ser tu conexión con la audiencia. Muy buen libro. Curiosamente, imagínate que me llamó una hija de una escritora famosa. Me dijo, oiga, mi mamá es escritora, yo lo quiero conocer. Y yo, ¿quién es tu mamá? Me dijo, Rosita Jaramillo. Y yo, por favor, cuéntame de ella. Y empecé a hablar, escuchar de ella. Pucha, una escritora divina. Y me llegó a mis manos este libro que se llama ¿Qué cuento te cuentas? Wow. Divino. Y este libro es sobre el tarot y la forma de contar historias. Y esto, mejor dicho, es un libro que, te digo, es una pieza de arte. Como el tarot cuenta historias. ¿Sí? ¿Y eso qué tiene que ver contigo? No, y además viene con un tarot. Este libro me cautivó, me cautivó. Pero yo diría, si pudiera irme a un libro que las historias de negocio también tienen una cosa muy linda. A mí, el libro de Enamórate del problema y no de la solución, de el señor autor de Waze, me parece un libro fantástico. ¿Qué más he visto? Como aquí no hay reglas de recasting. Bueno, no me quiero pasar, pero los libros de negocios generalmente son muy buenos. ¿Sí? La historia de Nike, por ejemplo, a mí me cautivó. La historia del libro de Nike es fascinante. Bueno, ahora, para principiantes, este libro es un libro súper sencillo, súper bonito. Se llama Storytelling, cómo contar tu historia para que el mundo quiera escucharla, de Bobette Buster. Y Bobette Buster escribe en Pixar, para el Ok. libro es una belleza. Y a un primer consejo que me fascina, siempre que cuentes una historia, haz de cuenta que se la estuvieras contando a un amigo. Y las reglas de storytelling que da Buenísimo. son divinas, divinas, divinas. Buenísimo. Entonces, bueno, ahí te recomendé un par de libros, espero que No, sirvan. segurísimo. Nada, Barry, digamos que yo te agradezco un montón, hemos aprendido mucho. Todo el que lo quiera contactar, ¿cómo te busca? ¿Cómo te contacta? Claro, en LinkedIn, Luis Felipe Barrientos Moreno, en LinkedIn yo ahí estoy presente, en Instagram soy @barrycrow con Y, importante, no con Y latina. Ok. Y bueno, y pues para cerrar un tema rápido, voy a hacer un bootcamp para gente que quiera hablar en público. Se va a hacer el próximo 15, 16 y 17 de noviembre en el Hotel Chivaná, en Usaquén. Ahí en mis redes sociales tengo contando esta historia, se llama Mito, este bootcamp para que lo busquen y bueno, va a estar lindísimo. Así que ¿Cuál muchas es gracias. lo vemos en LinkedIn? ¿Dónde encontramos la En info del LinkedIn bootcamp? tengo toda la información. Si entran a mi historial de publicaciones, mi tercera publicación es esa y le voy a hacer un refuerzo estos días porque pues la idea es una certificación internacional en cómo hablar en público, pero entendiendo detrás de cámaras y va a ser un espacio sensacional. Me alié con 7 storytellers Wow. expertos en América Latina y queremos un bootcamp que la saque el estadio y que muestre el poder de ser un gran contador de historias. Si los quieres nombrar, ahí con eso nos da más. Claro, Carolina Garita, por ejemplo, ex country manager de Google, vicepresidenta de transformación digital de Discovery. Ella es una storyteller tremenda, es una conferencista fantástica. Va a estar Guillermo González Pimiento, que es un top voice en LinkedIn, uno de los expertos del tema. Bueno, mejor dicho, Carolina Arismendi, de Ren Talento Humano con Propósito. Bueno, tenemos varios invitados súper bonitos a ese espacio que van a hacer la diferencia. Ahí mencioné algunos, pero no quiero adelantarme No, con eso. está A ver, buenísimo y va a ser presencial, que uno se involucra presencial, más y claro. Hay que vas a sentir la salir, energía. claro, vas a salir de allá con todo. Y pues nada, todo el que necesite, contáctelo con toda tranquilidad. Vive disponible todo el tiempo que pueda y nos contesta muy rápido siempre y nos ayuda un montón. Barry, muchas gracias. Después te buscaremos para que nos cuentes tu historia y Superman detrás de que por ahí también la escuché, me pareció interesante para conocer un poco más de ti. Fan Y de Superman, mi Pan, billetera. segurísimo. Y pues nada, acá de todas formas a todos los queremos invitar a que sigan estos espacios. Vamos a seguir trabajando con este podcast en todo lo que pueda ayudar a la compañía y a sus emprendimientos y emprendedores. Barry nos acaba de contar una historia que
ahí Barry nos cuenta si la pueden utilizar algunos emprendedores detrás de que estén en este negocio, que me pareció interesante y buena la forma en la que la cuentas. Y nada, invitarlos a que nos contacten, cualquier cosa, si necesitan acercamiento con Barry, no lo encuentran, me escriben a Mago y estamos ahí. Y si necesitan algo en lo que lo podamos ayudar, acuérdense, nos encargamos de todo y ustedes enfóquense en su negocio, en crecer, innovar y hacer lo que saben. Después nada, Barry, muchas gracias y nada, nos veremos en una siguiente segurísimo. Edward, gracias a ti por este espacio, qué conversación tan exquisita. Solo quiero cerrar una frase, porque siempre cerrar con una buena frase hay que cerrar en punta. Y me encanta una frase del creador de Game of Thrones, no sé si tú has visto Game of Thrones, George R. Martin, que dice, mira esto, una historia no es nada sin un buen conflicto, pero un buen conflicto no es nada sin un buen final. Wow, Con eso cerramos. wow, como siempre y como debe ser, cerrando de forma épica. Barry, Edward, muchas gracias. Excelente día y nada, aplauso para ti porque segurísimo vamos a aprender mucho y como te dije, apuntémonos a ese bootcamp que viene porque va a estar de locos. buenísimo. Un abrazo para Gracias, gracias. todos. Muchas Chao, gracias. Un chao. abrazo. Chao.